Buenos días o buenas tardes a todos. Tengo para compartir con ustedes algunos slides o material sobre privacidad del DNS. La idea es no enfocarnos estrictamente en los aspectos muy técnicos, sino entender el dominio del problema y entender los desafíos de privacidad a los cuales el DNS se enfrenta. Me presento, mi nombre es Carlos Martínez, soy gerente de tecnología del ACNIC y Y en este contexto vengo trabajando en temas de DNS desde hace ya bastantes años, en realidad, más de lo que quisiera reconocer. Así que bueno, para comenzar a plantear un poco qué es el DNS o qué lugar cumple en la arquitectura de Internet, eh, siempre es importante recordar de que Internet como sistema, si se quiere, es un sistema bastante complejo que involucra la conectividad de sistemas de cómputo, dicho en términos muy generales, que pueden ser servidores, pueden ser computadoras personales, pueden ser teléfonos celulares, pueden ser dispositivos de Internet de las cosas, pero que todos hablan una lengua franca, que es el protocolo IP. El protocolo IP es una forma de transmitir datos, ¿sí? Datos paquetizados que se llama, en los cuales pequeños bloques de datos, paquetes, este, cual si fueran cartas, digamos, se escriben adentro de un sobre, que es lo que nosotros los ingenieros le llamamos el encabezado, y en ese sobre o en ese encabezado se escribe la dirección de destino, igual que en una carta. Uno escribe la dirección de destino y lo manda por el buzón. La dirección de destino en Internet, en el protocolo IP, es un número que puede ser en hiperversión 4 un número de 32 bits, como lo que están viendo en el ejemplo en pantalla, o en el protocolo nuevo, la versión nueva del protocolo hiperversión 6, puede ser un número mucho más grande que van a ver que se expresa en una notación particular, que sigue siendo un número, pero tiene una notación particular donde pueden aparecer algunas letras, lo que le llamamos el hexadecimal. En definitiva, estos números identifican a los dispositivos conectados a Internet. Ahora, desde el punto de vista de nosotros, los humanos, el trabajar con estos números directamente es bastante engorroso y no nos gusta. Entonces, desde los albores de Internet, los ingenieros, un poco atendiendo algunas necesidades de sus usuarios, se plantearon, bueno, ¿qué podemos hacer mejor? Y acá viene una analogía con lo que es el directorio telefónico, ¿sí? Eh, en general, si bien hay algunos números de teléfono que terminamos aprendiéndonos de memoria por usarlos de manera repetida, y con las direcciones IP pasa lo mismo. Yo les podría recitar direcciones IP de algunas máquinas con las que trabajé muchos años. En general, a los humanos nos resulta más fácil lidiar con nombres, ya sean nombres de personas o nombres de máquinas, ¿sí? Pero nombres, o sea, cadenas que tienen un significado que las podemos leer como palabras, que las podemos leer en voz alta. Esta correspondencia entre nombres y números, al igual que en un directorio telefónico, existe en Internet. Y eso es lo que es el DNS. Eso es lo que es el sistema de nombres de dominio. Van a ver que conceptualmente son muy parecidos el directorio telefónico con el sistema de nombres de dominio. Difieren fundamentalmente, más allá de que uno está escrito en un papel y el otro es un sistema informático, difieren fundamentalmente en cómo tenemos que hacer la búsqueda del directorio. En cualquier directorio, de hecho los directorios son una estructura de datos común en muchas aplicaciones, uno tiene que responder dos preguntas. ¿Cuál es la información contenida? ¿Qué campos hay? ¿Qué información hay? ¿Y cómo busco dentro del directorio? En el directorio telefónico, ¿cómo busco? El ordenamiento es alfabético, ¿sí? Los nombres en un directorio telefónico están ordenados alfabéticamente y uno, siguiendo el orden alfabético, puede encontrar el número que está buscando. Ahora, fíjense una propiedad que tienen los directorios telefónicos que se repite en el sistema de nombres de dominio. Es fácil buscar en una dirección, pero bastante difícil buscar en la dirección reversa. Es decir, si yo tengo un nombre, puedo buscar alfabéticamente el número de teléfono, pero si yo conozco el número de teléfono, inferir el nombre o determinar el nombre es bastante más complicado. De hecho, no hay, salvo buscar uno por uno, no hay formas de hacer eso, a menos que uno publique el índice reverso. Ahora uno puede tener un directorio en un sentido y un directorio en otro sentido. Que es, de hecho, efectivamente, lo que se hace en Internet para tener lo que se llama la búsqueda de DNS reverso. Entonces,
Les decía que difieren fundamentalmente en el directorio telefónico y el árbol de DNS difieren fundamentalmente en cómo se busca. Acá, a la hora de comentarles cómo buscar, es interesante incorporar otro requerimiento del sistema de nombre de dominio, que ese sí quizás no está presente en el ejemplo del directorio telefónico. Internet, como organización, siempre ha hecho un esfuerzo muy grande por ser una organización o un sistema descentralizado, donde no existe en principio una organización o entidad única que controla completamente el acceso a un recurso. La forma en que uno logra listar su teléfono en un directorio telefónico es a través de la compañía telefónica, es decir, hay una entidad única que controla qué cosas se publican y qué cosas no se publican en ese directorio telefónico. En Internet, ese sería un modelo que no sería muy aceptable, ¿sí? Entonces en Internet se buscó una cuestión intermedia donde sí hay un elemento que es único, pero aún así tiene un mecanismo de gobernanza en donde hay múltiples partes interesadas que tienen su posibilidad de manifestar su opinión sobre su destino, que es la raíz del DNS. Y después lo que hay son lo que conocemos como zonas de DNS, que representan de alguna manera divisiones administrativas del espacio de nombres. Piénsenlo como que cada zona es algo así como una página o una serie de páginas del directorio telefónico. Yo adelanté un término que es el término árbol de DNS. Y esto viene porque el directorio de DNS, el sistema de nombre de dominio, se estructura como un árbol invertido, que se llama. Los árboles invertidos también son estructuras de datos muy comunes en diferentes aplicaciones y tienen una propiedad que es que existen relaciones padre-hijo, fundamentalmente, ¿sí? Y arrancan todas en una raíz que es única y es bien conocida por todos los que participan en el sistema. Entonces, la raíz del DNS, que es una raíz del DNS en la cual todos los que participamos en Internet nos ponemos de acuerdo en que vamos a utilizar la misma raíz del DNS, y después de la raíz del DNS derivan lo que llamamos los dominios, acá introduzco la palabra dominios, los dominios de primer nivel, o como se les conoce por su sigla en inglés, los TLDs, los Top Level Domains. Los Top Level Domains, los dominios de primer nivel, que acá lo que tenemos son, como ejemplos, el .com, el .net, el .rg, el .ui, el .mx, el .do. Hay fundamentalmente dos clases, los que se conocen como TLD genéricos, que son el .com, el .net, el .org, y muchos otros. Al día de hoy hay cerca de 1000 GTLDs o TLD genéricos, y después están los TLDs de código de país, o lo que se conoce como Country Code Top Level Domains. Estos country codes, .ui de Uruguay, .mx de México, .do de República Dominicana, y todos los que se puedan ustedes imaginar de países que existen en el mundo, también son zonas de DNS que fundamentalmente difieren de los TLD genéricos, no en su aspecto técnico, desde el punto de vista técnico, en el DNS, el protocolo son exactamente lo mismo, sino en su modelo de gobernanza, justamente. Los TLD genéricos derivan el mandato de administrar su zona de un contrato con una organización que es ICANN, mientras que los TLDs de código de país están delegados desde la zona raíz a una organización en cada país, pero son fundamentalmente autónomos, es decir, las políticas de qué cosas se publican dentro del UI o dentro del MX son decididas por organizaciones dentro del propio país, en ejercicio de una soberanía, digamos, de ese espacio de nombre. Después de los TLDs, ahí sí ya derivan dominios que pueden ser ya de usuarios. Por ejemplo, nosotros en LACNIC tenemos registrado el lacnic.net. Directamente debajo de .net tenemos el lacnic.net. Debajo del .ui, porque ustedes saben que LACNIC es una organización que está basada en Montevideo, Uruguay, debajo del UI existe el dominio NetUI, que también es un dominio genérico dentro del espacio UI, y nosotros también tenemos registrado el lacnic.net.ui. Así pasan con los demás dominios. En cada caso, cuando yo hablo de la palabra registrar, a lo que estoy diciendo es que yo puedo crearme en un servidor mío mi zona DNS, por ejemplo, el lacnic.net.ui, pero para que esa zona sea visible en Internet tengo que efectuar
lo que se conoce como un registro con la autoridad de registro de cada uno de estos TLDs. En el caso del .NET, uno lo hace a través de cualquier registrar, agente de venta, digamos, de los dominios. En el caso del .ui es similar, pero con una organización local basada en Uruguay. ¿Cómo se relaciona esto con las búsquedas en el directorio que les comentaba? ¿Qué pasa? Como les decía, si yo accedo por primera vez a Internet, tengo una máquina que nunca se conectó a Internet, lo único que esa máquina sabe es dónde está la zona raíz. Cuando me refiero a dónde está, es qué servidores alojan el contenido de la zona raíz. Es lo único que sabe. Pero a través de eso, y de un mecanismo que se conoce como delegación, uno puede buscar cualquier cosa en este árbol. Porque si uno tiene que buscar, y ahora lo vamos a ver, un nombre de varias etiquetas, lo que tiene que ir haciendo es siguiendo la raíz, que todos sabemos dónde está, porque estamos todos de acuerdo en que vamos a usar la misma, y de ahí nos vamos bajando nivel por nivel. Como les decía, la estructura del directorio está y se refleja en los nombres de dominio tal como los escribimos. Acá tomando el ejemplo del lagnic.net.ui, fíjense que el UI es el TLD, el dominio de alto nivel, el .net es ¿cómo es? El dominio de segundo nivel, y LACNIC es la etiqueta de tercer nivel. No todos los dominios de país tienen segundo nivel. Hay países que no tienen segundo nivel y generan etiquetas de dominio directamente abajo del código de país. Ahí, de nuevo, lo que se ve es el ejercicio de la independencia de criterio de cada operador de TLD. La raíz siempre está presente en cualquier nombre de dominio, pero por un tema de comodidad prácticamente nunca se escribe. Pero no podemos olvidarnos de que está ahí, porque es, de alguna manera, la raíz es el elemento que mantiene todo esto unido. Entonces, no solo siempre está presente, sino que la gestión de la zona raíz es un elemento de particular importancia en Internet. Funcionamiento de una consulta DNS. Acá van a ver cómo funciona, en cierto sentido, lo que les comentaba de esta forma de búsqueda. Los usuarios, como podemos ser cualquiera de nosotros en este caso, vamos a hacer consultas por el DNS y lo que vamos a preguntar es por un nombre de dominio completo. ¿A quién se lo vamos a preguntar? Y esto es un apunte interesante. ¿A quién le vamos a hacer esta pregunta de DNS? Se la vamos a hacer a un servidor que conocemos como el recursivo, que es un servidor al cual yo confío para que me resuelva mis consultas. Es a quien yo le voy a preguntar ciegamente todo lo que quiero saber del DNS. El recursivo es quien va a implementar un mecanismo conocido como recursión, ¿sí? Que es lo que yo comenté antes, que es ese camino de seguir salto o capa a capa el árbol de DNS, y lo va a ir recorriendo por mí. O sea, yo como usuario no tengo que hacer nada de eso, las aplicaciones que corren en mi computadora no tienen que hacer nada de eso, todo ese trabajo lo hace el recursivo. Cuando yo le hago esta consulta, la LACNIC.NET-UI, al recursivo, el recursivo lo que va a hacer es le va a empezar a preguntar desde la raíz hacia abajo a las distintas capas del DNS por la etiqueta LACNIC.NET-UI. Hasta que finalmente llegue a encontrar un servidor de DNS que es conocido como el autoritativo para el LACNIC.NET-UI. ¿Qué es el autoritativo? Es el servidor que conoce efectivamente que tiene configurada la zona, que tiene los datos concretos de esa zona de DNS. Naturalmente es un servidor que normalmente es operado por la propia organización. Si ustedes hacen esta consulta por la LACNIC.NET-UI, lo que van a ver es que esta consulta en un momento llega a servidores que residen en las redes de LACNIC. Cuando ese servidor autoritativo finalmente le devuelve el recursivo una respuesta, acá lo que están viendo es una respuesta que sí tiene una dirección IP versión 6, justo esta, tiene una letra que es la C, 2001-3S7, 7002, etcétera, etcétera. El autoritativo le devuelve el recursivo. Recuerden que en este momento el que está haciendo todo el trabajo es el recursivo, el que está esperando es el cliente está trancado esperando, está bloqueado esperando, hasta que recibe la respuesta esta. O puede recibir otras cosas, si uno pregunta por cosas que no existen, puede ser un código de error, puede ser lo que se llama un timeout, es decir, una pregunta que demoró mucho en resolverse, etc. Este proceso de recursión es la clave de cómo las aplicaciones pueden usar el DNS. Siempre están continuamente haciendo recursiones. Ahora, ya entrando en temas de privacidad y riesgos, conviene pensar en
cómo ha sido el protocolo de DNS históricamente, prácticamente hasta los últimos 3 o 4 años, digamos. A título anecdótico les cuento que el protocolo de DNS, prácticamente sin cambios, tal como lo conocemos hoy, es uno de los protocolos más viejos en uso de Internet y data del año 81, año 82 aproximadamente. Entonces, el DNS tradicional, debido a que bueno, la Internet hace más de 40 años era muy distinta en términos de confianza entre las partes, todas estas consultas viajaban en texto plano. ¿Qué quiere decir esto? De que un agente que está eventualmente escuchando el canal de comunicación puede visualizar el paquete que lleva la consulta y también los paquetes que traen las respuestas. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿qué es lo que hay de secreto o de privado ahí? Porque en definitiva el DNS, cualquier cosa que yo le pregunte al DNS, el DNS tiene que ser capaz de respondérmela o decirme que no existe. ¿Sí? Que en definitiva es una forma de respuesta también. ¿Qué pasa? Eso es cierto. Eso, en términos técnicos, lo fraseamos diciendo la información contenida en las zonas es pública. La información contenida en las zonas DNS es información pública. Ahora, ¿dónde está el riesgo de la privacidad acá? Imagínense que ustedes son este agente malicioso, este atacante, por llamarlo de alguna manera, y ven que persistentemente desde un mismo cliente, desde la máquina de Carlos Martínez, se hacen, por ejemplo, muchas consultas a sitios al sitio web de determinado partido político. O se hacen muchas consultas a eh, páginas o blogs vinculados a determinadas condiciones médicas. Ahí, si ustedes reflexionan un poco, se darán cuenta de que esa asociación entre cliente y preguntas al DNS quizás es una información sensible. ¿Por qué? Porque dependiendo de las intenciones de este agente malicioso, eso le permitiría inferir determinados intereses de parte del usuario. Es decir, quizás este usuario sufre de determinada condición médica, por eso consulta tantos blogs sobre HIV, por ejemplo, o sobre la viruela del mono, que está de moda ahora. O en sociedades represivas políticamente, uno podría decir, bueno, si esta persona está consistentemente consultando el blog de un activista extranjero que es crítico del gobierno, uno podría inferir, el agente malicioso podría inferir que quizás esa persona está realizando algún tipo de actividad ilícita o por lo menos conspirativa con respecto al gobierno local. Entonces, ese es el origen de por qué el hecho de que estas consultas, este tráfico sea en texto plano no es tan buena idea y es un desafío desde el punto de vista de privacidad. ¿Qué tan grave es este desafío? Y tenemos los extremos, digamos, de alguna manera en las sociedades más abiertas quizás tenemos el riesgo de, bueno, nuestro comportamiento en línea está siendo traqueado para ofrecernos publicidad o de alguna manera obtener algún tipo de ventaja comercial respecto basada en el tráfico o en nuestro uso de Internet, pero nos podemos ir al otro extremo donde hay consecuencias que pueden incluso poner en juego la libertad y la vida de una persona dependiendo de la sociedad o del entorno donde reside. Como en sí es difícil hacer análisis de seguridad o hacer ingeniería basado en las condiciones de la sociedad donde el usuario reside, hay que tratar de resolver el problema completamente independientemente de si el impacto es más serio o menos serio. Entonces, hay varios elementos acá donde las consultas de DNS o la asociación entre cliente y respuesta es potencialmente visible. Acá en este dibujo se notan claramente dos. Una es el paquete o la consulta de DNS, perdón, en viaje, que cuando viaja del usuario al recursivo, cuando baja del usuario, del recursivo hasta el autoritativo, durante todo el proceso de recursión. Y el otro es, en el DNS autoritativo, en el propio servidor autoritativo, yo tengo un registro de todas las consultas que me llegan. Entonces, el autoritativo conoce todo, conoce toda la información. Entonces,
acá aparece, yo ahora les voy a pasar un siguiente slide donde les cuento cómo solucionar uno de estos aspectos, pero hay otros aspectos, y lo que quiero que quede bien claro es que la solución de cifrar el tráfico, me estoy adelantando al siguiente slide, no es la solución completa al problema. El problema tiene otras aristas que también tienen que ser analizadas y tienen que ser adecuadamente valoradas como riesgo. Entonces, bien, ¿qué es lo que sabemos hacer? ¿Qué es lo que hemos aprendido a hacer después de todos estos años de operar sistemas conectados para proteger el tráfico o las consultas en viaje? Es lo que llamamos cifrar o encriptar, a través de utilizar distintos tipos de técnicas, ¿sí? O algoritmos, como le llamamos. En definitiva, los algoritmos no son la única parte, sino hay que ver cómo expresar la misma información que estaba en texto plano en algo que es pasible de ser cifrado de una manera efectiva, y a su vez esa información, cómo después se va a transportar para que sea útil a pesar de estar cifrada. Entonces, la gran ventaja de cuando uno cifra es que el agente malicioso cuyo acceso al tráfico era el estar mirando o analizando el tráfico en viaje, pierde su ventaja, desaparece su ventaja, porque no puede analizar ese tráfico. Entonces, bien, si bien hay distintas cosas que se pueden hacer para cifrar, las dos técnicas que mayor relevancia han tomado en los últimos, ya les digo, 2 o 3 años, quizás un poquito más, son lo que llamamos DOT y DOH. DOT viene de DNS sobre TLS y DOH viene de DNS sobre HTTPS. Van a ver que se parecen bastante, en realidad difieren en un elemento particular. De hecho, las dos utilizan cifrado, más o menos con los mismos algoritmos criptográficos. De hecho, ambas protegen las consultas en viaje, pero van a diferir en un aspecto bastante importante sobre el cual voy a comentar un poco. Hay otras técnicas, ¿se acuerdan que, o otras tecnologías relacionadas con esto, se acuerdan que comenté que el tema de cifrar el paquete o la consulta en viaje no resuelve completamente el problema? Porque, por ejemplo, tenemos del lado de los servidores recursivos, tenemos también la posibilidad de que quienes operan esos servidores recursivos y autoritativos también tienen acceso, reciben la consulta de texto plano porque la necesitan en texto plano para poder responderla. Entonces, hay otra técnica que es conocida como Q&A minimization, la primera que está dicha acá, de la cual no vamos a hablar en estos slides, pero piensen que es una forma de minimizar la fuga, preguntándole a cada servidor exactamente por lo que necesita responder y no darle más información. DNS sobre Quick, DOQ, es quizás algo que vamos a ver bastante en el futuro, pero todavía no está del todo desplegado. Es un transporte bastante más reciente. Entonces, bien, vamos a hablar de DOT. ¿Dónde juega DOT? ¿Dónde juega DOT? ¿Y por qué va a ser importante el Q&A minimization que lo voy a comentar ahora? El DOT, el DNS sobre TLS, me va a cifrar los paquetes y las respuestas, paquetes de consulta y los paquetes de respuesta, entre el usuario y el DNS recursivo. ¿Sí? ¿Qué pasa del recursivo en adelante? Del recursivo en adelante, hoy por hoy, hay relativamente poco despliegue de DOT o de técnicas de cifrado, lo cual no quiere decir que no vaya a haber en el futuro, pero al día de hoy tenemos que pensar que el DOT me protege fundamentalmente la consulta entre el usuario y el DNS recursivo. Este tramo de aquí, el tramo entre recursivo y autoritativo, va a seguir estando en texto plano por el momento, por lo cual es importante aquí aplicar la técnica de mitigación de Q&A minimization, que tiene que ver con, a medida que hago las consultas por niveles en el árbol, preguntarle a cada nivel estrictamente lo que ese árbol me puede responder y no más. De tal manera, si yo aplico efectivamente esa técnica, el único servidor, finalmente el único servidor DNS autoritativo que tiene la consulta completa y tiene el origen, es el que necesariamente tiene que tenerla, es el autoritativo para la zona en la CNIC UI en este ejemplo. Es posible que en el futuro veamos más despliegue de técnicas como DOT entre recursivo y autoritativo. Ahí hay una complejidad de escala que tiene que ver con lo siguiente.
cualquier protocolo que se transporta sobre TLS, que se cifra usando TLS, incurre en una sobrecarga o en un sobrecosto, digamos, de procesamiento, que se transforma en necesidad de servidores más grandes y en necesariamente costos monetarios más grandes para los operadores. Entonces, naturalmente la tecnología progresa y naturalmente esas barreras van cayendo, pero sin duda que va a llevar probablemente un tiempo. Ahora, uno podría pensar de que si yo hago eso, por ejemplo, la Q&A minimization no es más necesaria, y eso no es cierto, porque acuérdense que los extremos de las consultas siempre ven las consultas en plano, porque son los que las tienen que poder desencriptar para poderlas responder. Necesariamente tienen que verlo. Entonces, Q&A minimization complementa estas técnicas y seguramente en el futuro vamos a ir viendo más despliegue de cifrado entre recursivos y autoritativos. También es cierto que el grueso de las amenazas están más cerca del usuario que más cerca de los autoritativos. ¿Por qué? Porque en general, digámoslo así, todos, ya seamos nosotros que trabajamos en alguna organización o vivimos en un determinado país, estamos más preocupados por lo que hace el vecino que preocupados por lo que hace alguien que vive en la otra extremo del mundo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, el grueso de las amenazas está acá, está entre el usuario y el recursivo. Bien, yo les comenté que DOH, que es otra técnica de cifrado de DNS, es bastante parecida y difiere en algún aspecto, en un aspecto en particular. Y el aspecto es relativamente sutil. Y ahora voy a tratar de explicarlo con claridad. El DOH es el DNS sobre HTTPS, es el DNS transportado no ya sobre el protocolo tradicional de DNS, sino sobre HTTPS. ¿Qué es HTTPS? Es el mismo protocolo que usamos para visualizar páginas web, el mismo, idéntico. Lo que hace es expresar las consultas y las respuestas en un formato que es expresable, se puede hasta ver, de hecho, como si fuera una especie de página web. ¿Por qué surgió esto? Porque los navegadores, ¿sí? Chrome, Safari, lo que sea que usen, implementan naturalmente HTTP porque es lo que hablan con los servidores web. Entonces, fabricantes de navegadores dijeron en un momento, si pudiéramos hacer las consultas de DNS nosotros mismos sobre HTTP, no precisaríamos utilizar los servicios de sistema operativo. O sea, el navegador mismo podría tomar control sobre sus consultas DNS. Sobre si esto es una buena idea o no, yo tengo mi personal opinión, creo que no es tan buena idea, pero esa era la línea de razonamiento. Entonces, bueno, esto efectivamente se especificó como un protocolo y vean de este dibujo que más o menos cumple la misma función que DOT y trae más o menos los mismos beneficios. Trae un beneficio adicional, que es este tráfico va mezclado con el tráfico web. Es, desde el punto de vista de alguien que mira el tráfico en el medio de la red, es indistinguible del tráfico web. Entonces es muy difícil de filtrar. DOT es un tráfico que es diferenciado, lo que llamamos nosotros tiene un puerto diferente, por lo cual podría ser filtrado aparte. Por otro lado, el hecho de que vaya mezclado con el tráfico web hace muy difícil diagnosticar problemas sobre él o analizar algún problema cuando algo no funciona, ya que justamente va mezclado con todo lo demás. Entonces, la misma característica que es una ventaja en determinado entorno puede ser una desventaja en otro. Bien, hablando de algunas implicancias para usuarios. Quiero ser muy mesurado en lo que voy a decir ahora, y es, el DNS cifrado es una herramienta necesaria, es una herramienta importante y es un desarrollo muy bienvenido en los protocolos de Internet por las razones que puse anteriormente, los temas de privacidad o los desafíos de privacidad. Ahora bien, como todas las cosas, se puede hacer bien y se puede hacer mal. Un despliegue inadecuado de DNS, por ejemplo, un vicio en el cual se cayó en los inicios del despliegue de DOH, que es enviar todo el tráfico DOH a un único resolutor externo, a un único para todo Internet, y es bastante malo, porque ese único, de vuelta, tiene se vuelve un repositorio único, donde están todas las consultas de millones y miles de millones de usuarios. Tiene mucho más poder que un recursivo local de un ISP de algún país. Entonces, un despliegue inadecuado de DNS cifrado puede ser incluso dañino. ¿Sí? Puede ser negativo desde el punto de vista de privacidad, que es lo que queremos mejorar. Entonces,
tenemos una herramienta poderosa en el DNS cifrado, tenemos que utilizarla adecuadamente. ¿Qué es lo que quiero decir con este asunto de enviar todo a uno solo? En los comienzos, en los primeros despliegues de DOH, con una buena intención, el hecho de hacer acelerar la adopción del DNS cifrado por la mayor cantidad de usuarios posible en el menor tiempo posible, algunos navegadores tomaron la decisión de empezar a enviar las consultas de DNS desde el propio navegador y enviarlas cifradas. Como no había, o no hay incluso todavía, una gran disponibilidad de servidores recursivos que soporten cifrado, hicieron algún acuerdo con un proveedor de DNS cifrado y decidieron que todos los clientes, todos los navegadores que se bajaran determinada versión del navegador, iban a empezar a mandar sus consultas a una única empresa, ¿sí? Que iba a resolver DNS sobre DOH para todos. Efectivamente, iban a tener el beneficio de tener el DNS cifrado, pero nos preocupa a todos quienes trabajamos en esto, de que este comportamiento fuera una cosa que se extendiera y se volviera masiva, ¿sí? Y que aparecieran de repente una concentración de entre 4 o 5 empresas en el mundo que tuvieran acceso a todas las consultas DNS de todo el mundo. Por suerte esto no progresó mayormente. Si bien las empresas que ofrecieron este servicio lo siguen ofreciendo, ya no existe la expectativa de que todos los clientes vayan a mandar su tráfico ahí. A su vez, ha empezado a aparecer la oferta de DNS cifrados, recursivos cifrados locales. Entonces, la concentración en general de información es mala en cualquier contexto porque, de alguna manera, el conocimiento distribuido es más difícil de relevar que el conocimiento concentrado. Es decir, si yo tengo una empresa basada en un país que tiene un acceso a 1/5 de las consultas DNS de todo el planeta, está a una orden judicial de un país único de tener que entregarle toda esa información a un determinado gobierno o a una determinada autoridad. En cambio, si esas consultas están repartidas entre decenas de miles de servidores en todo el mundo, eso ya es bastante más difícil de hacer. Recuerden que acá el valor que estamos tratando de proteger es la privacidad. Quizás esta misma argumentación que yo hice se puede ver con distintos ojos desde otro punto de vista. Pero creemos, desde el punto de vista de las organizaciones que trabajamos en Internet, que efectivamente la privacidad es un bien a preservar. Como les comentaba, bueno, la privacidad en los extremos tiene que ver con el uso de la Q&A minimization, es decir, minimizar la información que estoy repartiendo en Internet para que cada uno me responda lo menos posible o sepa lo menos posible lo que estoy tratando de preguntar. Y también quiero comentar sobre las implicancias para los operadores de red. Primero quisiera comentar a qué me refiero con operadores de red. Operadores de red para nosotros son todos aquellos quienes dan servicio de alguna manera a usuarios en Internet. Lo más común son los ISPs, es decir, quienes proveen servicio de conectividad a hogares o empresas, pero también pueden ser proveedores de data centers, pueden ser lo que se llaman los puntos de intercambio de tráfico, lo que se llaman las redes de distribución de contenidos, CDN. ¿Qué pasa? En la medida que cada vez más tráfico, y en particular el tráfico de DNS, pasa de ser de texto plano a estar cifrado, lo cual efectivamente lo vuelve casi invisible para el operador de red, que justamente es lo que queremos lograr, ¿verdad? Queremos lograr esa privacidad, ese ocultamiento del tráfico de DNS. Sin embargo, esto tiene determinadas implicancias de las cuales debemos estar conscientes. Es decir, al ser el tráfico efectivamente invisible para el operador, se presenta un desafío de qué hacer con cosas como pedidos legítimos de agencias de cumplimiento de la ley que tengan que ver con determinadas interceptaciones o determinadas investigaciones sobre usuarios de un determinado proveedor de servicio. Cuando ustedes están inmersos en una determinada jurisdicción, esos pedidos no son pedidos que uno puede ignorar y decir, uy, como el tráfico es invisible, no lo puedo cumplir. O sea, lo puedo decir algunas veces, en algún momento me van a tratar de imponer alguna medida. Entonces, el tema es muy violento para un operador de red darse cuenta de que eso está pasando en su red tarde, cuando tiene que responder a una solicitud, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos que siempre hemos buscado desde el ACNIC de hacer estas presentaciones sobre DNS cifrado es llevar el conocimiento de que eso puede pasar.
Porque acuérdense, en particular en DOH, de que el recursivo, el resolutor de DOH puede no estar en la red del propio operador. Ese tráfico se puede estar yendo a otro resolutor en Internet. Hay desafíos, este quizás el de cumplimiento de la ley es el más importante, el más grave. Hay algunos desafíos adicionales que de todas maneras para los ISPs que viven de su negocio son importantes de tener en cuenta, que es los aspectos de servicio al cliente. Cuando el cliente se queja de que algo no le funciona, es muy difícil diagnosticar problemas sobre tráfico que el operador no puede ver. Y hay un aspecto bastante interesante, que es bastante relevante también para los ISPs, que tiene que ver con la incorrecta identificación de origen. ¿Qué quiere decir con esto? Seguramente todos los que están escuchando esta presentación usan Netflix, miran películas en Netflix, y saben que el catálogo de Netflix, dependiendo de cada país, no necesariamente es el mismo. ¿Por qué? Porque hay una identificación de origen de dónde viene el cliente. En un contexto donde el tráfico está cifrado y es efectivamente invisible, y la consulta se resuelve fuera de la red del operador, podrían haber una incorrecta atribución de origen, con lo cual podría haber una afectación de servicio a los clientes. Y bueno, puede llegar a ser bastante duro para el operador tener que responder a eso de alguna manera. Bien, ya para ir culminando, el DNS cifrado, como lo dije antes, es una herramienta clave para proteger la privacidad de los usuarios. No es la solución completa al problema. ¿Sí? Inevitablemente, creo que en casi cualquier escenario donde queramos proteger la privacidad de los usuarios de determinados servicios, siempre tenemos problemas en los extremos. Podemos ir protegiendo en capas la información, pero en algún momento hay un lugar donde la información está en texto plano y está concentrada. Entonces, no podemos perder de vista eso. Inevitablemente ese es un riesgo que hay que asumir y hay que quizás tomar otras mitigaciones sobre eso, a través de regulaciones, de marcos de gobernanza, dependiendo de dónde está hosteada o alojada la información en los extremos, pero es una cosa que no podemos resolver completamente en el mundo de la tecnología. Es importante saberlo porque es importante no sobrevender lo que estas tecnologías pueden hacer para no crear falsas expectativas de privacidad y seguridad. Hay múltiples puntos de la arquitectura del DNS y de la arquitectura de Internet en general donde existen riesgos de seguridad y riesgos de privacidad. Hay un tema que yo no nombré acá que tiene que ver con la integridad de las consultas. Yo hablé de la confidencialidad de las consultas, no me metí en el tema de la integridad, que es que hablamos cuando hablamos de integridad, es decir, el estar seguro de que la información que estoy recibiendo como respuesta a una consulta es fidedigna, no fue alterada en tránsito, y que efectivamente refleja la intención del autoritativo de la zona, concretamente hablando del DNS. Eso también es un desafío y también hay técnicas para mitigarlo, para hacerlo cumplir. La privacidad es subjetiva también. Es decir, yo reconozco que personalmente mi sensibilidad al tema privacidad es relativamente baja. No digo que esté bien, pero es lo que es. En otros escenarios, en otras personas, en otras sociedades, la sensibilidad a la privacidad es mucho mayor. Entonces, por eso hablo mucho de marcar expectativas apropiadas. Dentro de las conclusiones finales, por si no había quedado claro, el cifrar el tráfico de DNS creo que es importante. Creo que no es una cosa que vaya a ocurrir del día a la noche, sino que es una cosa sobre la que va a haber que trabajar. Y finalmente, los usuarios tienen que estar educados, no se deben crear falsas expectativas sobre los usuarios de que su problema está resuelto completamente, su problema de privacidad está resuelto completamente, porque nunca lo va a estar. Va a estar mitigado, va a estar controlado, va a estar lo que ustedes quieran, pero nunca va a estar resuelto completamente. Sobre todo porque la expectativa de esa resolución completa no está clara y no es igual para todos. Y finalmente, todos los actores debemos ser muy cuidadosos en lo que yo les llamo las fronteras de confianza. ¿Vieron cuando yo les decía de que cuando nos vamos de DOT a DOH, las consultas de DNS dejan de ser hechas por el sistema operativo y pasan a ser hechas por el propio navegador? Bueno, si ustedes usan más de un navegador en el mismo dispositivo, podría pasar de que cada una de esas dos aplicaciones hace la misma consulta de DNS y como le pregunta a distintos resolutores, obtiene distintas respuestas. Y eso personalmente creo que es una cosa muy mala, o sería una cosa muy mala. ¿Por qué? Porque sería extremadamente confuso para los usuarios. ¿Sí? Entonces, el usuario tiene que tener, a mi juicio, puntos de referencia firmes sobre los cuales poder basar sus respuestas y sus acciones para hacer un uso consciente, un manejo consciente de esos datos.
Y hasta acá llegamos, espero que les haya resultado interesante. Quedamos, en definitiva, a las órdenes si nos quieren hacer llegar alguna pregunta por correo, etc. Muchas gracias.